En el Antiguo Testamento a veces nosotros nos hacemos la idea de que Dios es un ser airado, es un ser enojón. Imagínense el nivel de amor que tiene Dios de encontrar a un hombre que logró convertirse en un hermano mayor, el hacer que las cosas de Dios se provoquen en la tierra. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, entonces él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quisiera rescatar algo más que a veces no captamos de este relato. Primero, la intención de Dios cuando manda a Noé a construir un arca que es más o menos de 120 metros. No creo que simplemente Dios haya querido salvar solamente a su familia, a la familia de Noé, más que el resto, y el resto llenarlo con animales, siendo el hombre la corona de la creación. ¿Y por qué creo que no era la intención de Dios salvar más animales que hombres? Es que Dios le pidió a Noé que fuera un pregonero de justicia por 120 años. 120 años de pregonar la oportunidad de que el hombre entre con Dios, entre al arca. El arca para nosotros hoy día representa el llamado que Dios nos hace a través de Jesucristo. Jesucristo es el arca. Y nosotros obviamente entramos ahí y la idea de Dios no es que se salve tan poca gente. Pero para que entre mucha gente se requieren de los hermanos maduros, de los hermanos que se calibren con el corazón de Dios y quieran pensar y sentir lo mismo que Dios siente con respecto a la humanidad, con respecto a los que se pierden. A la unión de nuestra alma con nuestro espíritu, póngame atención en esto que voy a decir, también la Biblia le llama corazón. A la unión de nuestra alma con nuestro espíritu, en algunas partes también la Biblia le llama corazón. Entonces, fíjense que la Biblia enseña que Él espera que le amemos con todo nuestro corazón. Eso significa que si nosotros unimos nuestra alma al servicio de lo que está sucediendo en nuestro espíritu, entonces somos ganadores porque nuestro cuerpo se tiene que sujetar. Pero si nuestra alma se alinea con nuestro cuerpo, entonces toda la vida del espíritu queda de lado. Cuando tu alma se alinea con tu cuerpo, simplemente optas por la temporalidad. Cuando tu alma se alinea con tu espíritu, te haces trascendente. Ya te alineas con los intereses del Señor, del Dios creador del universo, de la mente superior, del Dios, el Dios que ama a la humanidad y que creó todo con propósito. Así que sígame en esto, por favor. No es que Dios nos quiere solamente dentro de un redil, o sea que tengamos límites. Tenemos que poner límites a nuestra vida. ¿Se imagina una vida sin límites como camina el mundo? Pero Él nos quiere más bien personas que anhelemos lo que Él anhela en su corazón. Que amemos lo que Él ama. Entonces el arca fue para contener a muchos, pero se salvaron pocos. Y usted se va a dar cuenta también que la iglesia del Señor, Dios anhela que el crecimiento de la iglesia. ¿Cuánto te inviertes para que la gente crezca? ¿Y cuál es el resultado de ese esfuerzo, de esa entrega? A veces poca. Entonces yo me pongo en el corazón de Noé, que él se hizo un amigo de Dios y amaba lo que él amaba, y yo creo que él predicó, fue un pregonero de justicia, fue un predicador de amor, y no solamente de amor, sino de servicio. O sea, tú tienes que imaginarte que si esto es real, si el arca, la construcción del arca de Noé es real y no es un cuento, entonces la vida toda se invirtió con aquellos pocos que le colaboraron a Noé para construirla.
Ahí iba a ser preservada la raza humana. Ahí, desde esa raza humana, habría de nacer luego el Mesías. Noé no estaba simplemente salvando a su pequeña familia. Él no tenía ese error que cometen muchos que viven solamente para su familia. Amar a tu familia no cuesta mucho. Amar al pecador es distinto. Vivir para ti, para tu terruño, no es un esfuerzo tan grande. Vivir para que otros vivan y para mirar con los intereses de Dios es distinto. Ahí uno muere a su reducto y uno se expande en la visión y el corazón de Dios. Es como los sueños. Puedes tener sueño para tus cositas, pero puedes tener sueño y trabajar a concho para lograr objetivos que bendigan a más que tu grupito. Entonces es interesante porque yo creo que Noé fue un predicador que amó, pero que también se entregó. Por eso que era un hermano mayor. Y la Biblia dice que los mayores entre nosotros son los que sirven. Entonces mi primer llamado es a los que están mirando la televisión: ¿cuándo te vas a convertir en un hermano mayor? ¿Cuándo vas a pasar de ser un consumista del evangelio a ser alguien que provoque que las cosas resulten? ¿Cuándo vas a ser el que pague el precio de estar presente y de estar donde las cosas suceden? Pero no simplemente para verlas, sino también para hacerlas suceder. Yo no me imagino a Noé orando para que el arca aparezca, ni me imagino a Noé orando para que la gente ingrese. La Biblia no dice eso. Dice que Noé fue un pregonero de justicia. Y por él creerle a Dios, creer que lo imposible podría ser posible, es que le fue contado por justicia. Y dice que por ese creer, no porque los demás no tenían la posibilidad de creer, es que mientras estaba pensando en esto, también pensé en lo siguiente. A ver, Noé fue un hombre que supo qué hacer con su fe. Ajá. O sea, mi premisa es: todo ser humano nace con la medida de fe. El problema no es fe en la fe. O sea, el problema es fe en la fe. Eso es. El problema es cuando la gente tiene fe en la fe. Pero la fe no ha sido dada para que tengamos fe en la fe. La fe nos ha sido dada para que nosotros tengamos fe en Dios. La fe correcta no es solo la que cree por grandes cosas. La fe sana es la que cree en Dios y le cree a Dios. Creer es confiar. Creer es recibir. Creer es obedecer. Ajá. Así que, mis queridos, el texto dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Yo me imagino que este hombre que predicaba y no veía resultados, y predicaba y no veía resultados, decía: yo no creo, Señor, que me hayas mandado a hacer un arca de 120 metros, más o menos, una transatlántico, para puro meter animales. Yo me rehúso a creer que el arca contenga más animales que personas. Y la vida de Noé, él le creyó a Dios, y por creerle, Dios lo usó para preservar la humanidad del exterminio. Yo he aprendido que el único dolor de Dios es que se dude de Él, y que el único placer de Dios es que se le crea. Y una manera de medir tú que le crees es cuando estás involucrado, comprometido con tu vida. No simplemente cuando lo dijiste en la mente. No solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios.
Así que, mi querido, si te estás involucrando con Dios, prepárate, porque no es simplemente para que seas un eterno aprendiz ahí sin responder al llamado. El Señor está requiriendo hombres y mujeres por los cuales traer transformación al mundo. Que nosotros podamos vencer el mal con el bien. Y si tú todavía no has reaccionado y todavía estás ahí sentado diciendo, a ver, dígame un poquito más, convénzame, Dios. Convénzame para sacarme alguna cosita buena, alguna entrega mía. Porque parece que los músicos no la están tocando tan bien, o a lo mejor vendría una musiquita de fondo. Entonces quedaste preso entre el camino de no conocer a Cristo a venir a Cristo. Quedaste preso en el medio que se llama religión. Y la religión es precisamente esa gente que dice que cree, pero que no hace. Con esos fue severísimo Jesús. No fue severo con la prostituta. A la prostituta que los fariseos la iban a apedrear. Una vez que él escribe en tierra, algunos dicen se puso a escribir los 10 mandamientos. Entonces empezaron esos a mirar. Dijeron, nosotros tampoco los cumplimos todos. Algo así. Fueron botando las piedras y yéndose. Y Jesús mira a la mujer. Le dice, mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Mira cómo la trata. Él va a la casa de los publicanos, él va a la casa de los pecadores. Pero más de alguna vez, estando con sus discípulos, les dijo, chicos, vengan, acérquense. De reojo miren, dice, ¿no? Y yo estoy suponiendo que es así, ven. Miren, se dan cuenta los que se sientan en la cátedra de Moisés, se está refiriendo a los fariseos. Esos, mira, hagan todo lo que ellos dicen, les dice. Pero no hagan nada de lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. O sea, la canción era buena, pero el cantante malo. Por eso, mis queridos, si hoy día nosotros, ¿por qué les hablo así? Es que mientras amo a los pastores. En el ministerio quíntuple hay apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. El apóstol tendría que aportar con la mirada mundial, la conquista de las naciones, traer el reino, somos embajada, somos embajadores. Los profetas deberían de prever lo sobrenatural y hablar, inyectar a la iglesia para que la iglesia mire, así como el apóstol inyecta a la iglesia para que mire a nivel país, naciones. El profeta también inyecta a la iglesia para que la iglesia camine creyendo que esto no se lleva por fuerzas humanas, sino lo sobrenatural. El evangelista es el que le dice a la iglesia, todos tenemos que amar a los perdidos y predicar. El maestro es el que saca de las cosas de la palabra profundas, las saca a la simpleza y se las lleva a la gente. No le complica la cosa, pero extrae lo medular. Pero el pastor es el que guarda a las personas, las aglutina, es el que les da que comer, es la que les lleva a los buenos pastos, es ese Cristo entregándose a lo máximo. Así que si no entendemos así el ministerio quíntuple y nos convertimos en profesionales de la obra de Dios, y el apóstol se cree que tiene que andar haciendo visitas a donde los pastores están trabajando, y los profetas se creen que tienen que profetizar donde no ganaron a nadie y determinar a veces destino en una congregación cuando el profeta no está para eso.
Si el evangelista no está ligado a una congregación, entonces su trabajo sería como el marino antiguo que andaba en distintos lugares teniendo bebés y no se hacía cargo de ninguno de ellos. El maestro tampoco está para andar probando los espíritus, diciendo esto está mal dicho, esto está bien dicho, y nunca se compromete. Es un equipo que manifiesta al Cristo viviente con la mirada apostólica, con la mirada profética, con la mirada magisterial, con la mirada evangelística y pastoral. Y yo pienso que en lo pastoral trabajamos y tenemos el anhelo siempre, porque tenemos que estar siempre con el pueblo, con las ovejas, mejor dicho, para que esté bien la relación pastor-ovejas. Pero nosotros somos los representantes del Señor para ir midiendo, ir advirtiendo, ir protegiendo incluso a la oveja cuando ella no sabe qué hacer. Sin embargo, la Biblia no se detiene a que miremos siempre la iglesia como un redil. La Biblia también nos impulsa a que miremos la iglesia como un ejército o como los embajadores del Señor. Si no se entiende bien lo de ejército, capaz que nos pasemos peleando todo el rato, matando gente en medio de nosotros, entre nosotros. Pero si somos embajadores, entendemos que llevamos un mensaje de parte del corazón de Dios. Hoy en día las cosas no están tan bien ni en nuestro país ni en el mundo. Hay un paralelo entre los días de Noé y los días actuales. Dice la Biblia que la tierra se corrompió, la corrupción era por todos lados. La corrupción. Ustedes saben que la corrupción se mete en todos los niveles. Y eso era en los días de Noé. Dice que estaba corrompida la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y este fue el mundo en el que vivió Noé, un mundo enajenado, un mundo idólatra, un mundo indiferente, incrédulo, un mundo degradado, un mundo inmoral, un mundo que se destacaba por la violencia, la falta, se había perdido a un nivel increíble el valor de la vida humana. Hay distintas maneras de violentar. Una de las peores maneras es el aborto. El violentar. La condición de esa gente no era distinta de la condición de nuestro tiempo. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El grado de corrupción es cuando te encuentras con grupos humanos que en todo está la pillería, en todo está la desconfianza. Y dice que le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. No le pesó que Él lo creó, no le pesó de ser el creador, le pesó la condición en la que el hombre se condujo. Porque Dios crea al hombre no como un robot, sino que lo crea como un ser libre, con la posibilidad de responder a su amor. Y sintió tristeza, dice Dios, en su corazón. Lo que está sucediendo a nivel global hoy en día es un calco de los días de Noé. Por todos lados las sociedades construidas sin Dios están colapsando. Alejarnos de Él y sus principios nos está llevando al precipicio, y los resultados son evidentes. Lo que me preocupa de la declaración o del desaire que hizo el presidente actual a la embajada de Israel no es simplemente que se vea como esa persona inmadura que está puesta ahí en el gobierno, sino que lo que me preocupa es el decreto bíblico que dice que yo bendeciré. Cuando le dice a Israel, yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Y él está puesto en una posición de autoridad. Hay tres entidades con las que Dios trata en una nación: con el Estado, con la familia y con la iglesia. A la iglesia no se nos ha dado la espada
Es al Estado que se les ha dado la espada. Nosotros no podemos hacer cárceles y mandar a las cárceles a aquellos que pecan entre nosotros. Pero tenemos un gobierno dado por Dios, como ya los mencioné, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que no son una élite, sino que son servidores, los hermanos mayores, para impartir lo que ya les dije a la iglesia. Pero también la otra entidad es la familia, donde la autoridad de la familia es papá, luego mamá, autoridad secundaria mamá, y los hijos se sujetan a esa autoridad. Entonces en cualquiera de estos niveles que haga algo, si un presidente de Estado entonces mete la pata, entonces nos involucra a todos. Si un padre de familia mete la pata, involucra a todos. Y si alguna autoridad de las que le he mencionado mete la pata, nos dice la gente que los ratones, nos dicen que el ratón se comió el queso. ¿Qué dicen? Los ratones se comieron el queso. No quiero nada con esos pastores, tú le vas a dejar la plata a esos pastores. Porque está usando la filosofía de los ratones se comieron el queso. Yo no puedo decir, oye, no, sí que no ha habido pastores ni inmoralidad o que han pasado cosas feas en la iglesia, sí. Pero no todos somos así. Igual que no todos en los gobiernos, todos los presidentes son así. Tenemos que orar por nuestro país. Pero es orando y con el mazo dando. Pero es orando y predicando. Pero es orando y queriendo para que este Chile, cuando nosotros declaramos que Chile es para Cristo, escúcheme, no se imagine, no sea iluso, es para Cristo en la medida que nosotros les vayamos predicando uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. No es como una cosa mágica que un día, que todo, no. Nosotros hemos sido puestos como luz, nosotros hemos sido puestos como sal. Y nosotros tenemos que tener las características del Señor para compartir la palabra. El anhelo que había en el corazón de Noé era el mismo anhelo del corazón de Dios. Predicar con compasión, pero también entregarnos para lograr objetivos del bien común. Ser más sensibles con las personas. Yo a veces, antes a mí las personas angustiaban, yo me alejaba de ellas. Porque no me gustaba, es lo que me pasaba cuando yo era pequeño. Entonces mi mamá toda la vida la vi gordita y lavando la ropa de mis hermanos en una batea. Entonces cuando yo veía a una mujer embarazada como que me alejaba, no me gustaba. También la gente deprimida también como que me alejaba. Pero hoy en día mi corazón se ha volcado, ahora lo veo distinto. Ahora yo veo que definitivamente la compasión de Dios es precisamente para esa gente. La gente que está triste nos necesita. Esa mujer embarazada con un montón de niños sin esposo nos necesita. Nos necesita la gente y estamos preparando un arca. Y si quieres mirar a la iglesia también que contiene a Cristo como el arca, entonces este lugar debería de ser un lugar de refugio. Este lugar debería ser un lugar que ama más allá de pasarlos bien en una actividad en conjunto. Porque no sirve, mis queridos, no sirve que nosotros generemos condiciones para que sean aprovechadas y que sean mal entendidas. La otra vez yo contando a alguien decía, mira, cuando nosotros no teníamos nada, nos juntábamos un grupo de personas en distintas partes y le hice el recorrido. Primero la comunidad en esta ciudad se juntaba en una casa, después de la casa en una sede social, después de la sede social a un sindicato, después de un sindicato al Politécnico, después del Politécnico al Domingo Santa María, después del todo eso era prestado, después del Domingo Santa María a un ex supermercado, después de un supermercado a una casa, la que le llamamos la Casa Blanca porque era de 2 pisos, y después llegamos acá. Y en todo ese tiempo teníamos pocas cosas. Cuando yo llegué, los músicos venían, cada uno llegaba mucho antes porque había que armar todo el lugar que nos habían prestado. Ellos tenían y traían cada uno sus propios instrumentos.
Y algunos, los que alcanzaban, volvían a sus casas, se cambiaban ropa y volvían, y otros tocaban pasado a segundo tiempo. Y eso éramos. Pero yo me propuse en mi corazón y dije, no, desde ahora todos estos instrumentos van a ser de la casa, de manera que si alguno se va, no se lleva la pelota. Están acá. Pero a veces no llega el que tenía que usar la pelota. Con todo puesto, a veces se llega tarde. Por lo mismo, entonces, entienda, no sé si a esta prédica debe haberle llamado hermanos mayores. Puede ser una prédica así, se va a llamar los hermanos mayores. El que quiere ser mayor entre ustedes, tiene que ser el que sirva. La antigüedad en una iglesia solamente te hace más viejo. El servicio te hace un hermano mayor. Buena, la que acabo de... Eso es mía, esa es mía. Esa no la leí, esa es mía. Mis preciosos, el mundo de Noé fue un mundo corrompido, que se corrompió. Ese mundo había corrompido su potencial, corrompió su destino. Quizás nosotros no entendemos algunas veces cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios acabó con toda una generación, o en el diluvio, por ejemplo. La crueldad, la inmoralidad sexual, el desvarío, la violencia, estaban por todos lados. La palabra sodomía viene de la perversión que se vivieron en las ciudades de Sodoma y Gomorra en la época de Lot. Y Romanos dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y preciosos, en ese tipo de mundo fue donde vivió un hombre llamado Noé. Y ya les he dicho que es paralelo al mundo en donde nosotros vivimos. ¿Te gusta el mundo en donde nosotros vivimos? ¿Te das cuenta que por todos lados te aparece eso? Se está normalizando lo malo y se está persiguiendo a aquellos que ahora están diciendo que eso es malo. Como dice Daniel, se cambiarían los tiempos. Hoy día me tuve cuidado de cómo iba a escribir esta frase. Ve que después puede ser usada en contra. ¿En qué tipo de mundo? Este fue el tipo de mundo el que estoy describiendo, en donde vivió un hombre justo, un hombre que escuchó la voz de Dios. Y la Biblia dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa era la intención del corazón. Mire la degradación. ¿Puedes creer tú que haya gente así? Sí. Cuando ya es hacer solamente el mal. Ya esto no es algo que se esconde por ahí. Esto es lo que aparece en público. Esto es lo que aparece en televisión. Esto es lo que se propaga en las redes sociales, pero no más dar. Y frente a ese hecho nosotros no debemos de intimidarnos. Tenemos que ser luz y ser sal. Como el Señor ha dicho que somos, en realidad lo somos. Cumplamos la función de luz y de sal. No que tenemos que ser, perdón, la frase. Así que Noé le creyó a Dios. Y él entendió que fe sin obras es una fe muerta. Así que puso manos a la obra y comenzó a preparar un arca para su futuro. Por eso nosotros también tenemos, mis queridos, que a pesar de lo oscuro que veamos, no dejes de soñar por cosas mejores. No dejes de soñar por cosas mejores para tus hijos, para tus nietos. No dejes de soñar, no dejemos de soñar por cosas mejores para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestro continente, para nuestro mundo. Los soñadores son los que hacen la diferencia, los que se juntan con el corazón de Dios y captan aquellos proyectos que son para ayudar a la gente, para traer bendición. La mayor bendición es que conozcan a Cristo. Pero la gente no recibirá lo que tenemos si primero no nos recibe a nosotros. Y no nos recibirá a nosotros si nosotros vivimos como gente rara
encerrada en nuestros cuartos, en nuestras casas, sin relacionarnos con ellos. No obedeció las instrucciones de Dios, dice Génesis 6, del 14 al 22, lo puedes leer en tu casa. Obediencia es lo único que Dios ha requerido del hombre por siempre. No puedes obedecer a Dios si no le crees. Por eso el único dolor de Dios es que se dude de Él. Y el único placer de Dios es que se le crea. Y yo he descubierto que creer es también recibir. Es dejarte amar por Dios. Es recibir la gracia, el consumado es saberte ya un hijo, es saberte ya un bendecido. Pero también creer significa que yo recibo, pero no lo contengo, no muere conmigo. Rebrota en mí, yo soy un terreno donde rebrota la semilla de Dios y germina, y como consecuencia de eso, otros y otros y otros y otros crecen. Dice que si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, dijo Jesús. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se estaba refiriendo al mismo. Primero, Él vino como un grano de trigo y fue sepultado en la tierra, sembrado en la tierra. Usted sabe el proceso del grano. Hay algunos que se aman tanto como grano. Yo también me he amado mucho como grano. Y Dios en la obra del Espíritu Santo me dice: granito, granito, relaciónese para que muera como granito y surja como espiga. A lo mejor este mensaje debe haberse llamado un grano que se convierte en espiga. Pero Jesús se entrega su vida con servicio, reacciona bien delante de los hombres, que hasta el más cercano, hasta el que era el más de confianza, le traicionó duro. Judas era, yo creo que más de confianza que de Juan, porque a Judas él le pasaba las lucas y Jesús era judío y Judas era el tesorero. Aún a él. Hubo muchas maneras en que él murió, no solamente cuando fue al Getsemaní. Estaba ante un gran nivel de estrés en el Getsemaní y habló con el Padre. Le dice: Padre, yo ya le he hablado, seguramente así, creo yo, porque no se registra toda la conversación, así que me da la posibilidad de imaginarlo. Le dices: Padre, yo fui inmolado antes de la fundación del mundo, yo convine en que iba a ir a la cruz. A lo mejor vi el destino, pero no me imaginé el camino. Y ahí ustedes se acuerdan, fue tentado. El diablo al tiro le dice, al comienzo de su ministerio, lo quiere sacar. Te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y postrado tú me adoras. Él se lo había usurpado al hombre. Si me adoras. El diablo sabía al principio que uno toma la forma de aquello que adora. Así que si Jesús lo adoraba, iba a tomar la forma del diablo. Más adelante Jesús habla con los discípulos y les dice: chicos, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos los discípulos ahí: wow, Pedro, ¿qué dijo? Y Jesús le dice: Pedro, esto que tú me has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi papá que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow, y el Pedro así: wow, así no es por nada, no es por nada. Así. Y los discípulos mirando: wow, este está iluminado. Pero al rato, en el mismo relato, al rato, Jesús dice: chicos, también quiero contarles que yo voy a ir al martirio, voy a ir a la cruz. Y Pedro lo llama a un lado con la confianza y el elogio que ya tenía. Lo llama a un lado y le dice: Señor, esto que acaba de decir jamás te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí hubo otro atentado del diablo para que Jesús no fuera. Pero fíjense, va al Getsemaní.
y le dice, Padre, dice que era tal el grado de estrés que hasta casi eran como gotas de sangre que salía de su frente. Padre, si está en ti, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que como ustedes ven, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, pero no solamente fue cuando murió allá, sino en las varias veces que él se tuvo que alinear para seguir adelante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es maravilloso caminar del lado del Señor, pero tiene que haber una comprensión que si tú valoras tu temporalidad por sobre los valores eternos, entonces te equivocas. Dios se convierte en tu servil, pero cuando Dios y su causa es lo más importante en tu existencia, entonces todo lo demás se convierte en algo que te sirve para esa gran obra. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar Dios está en tu corazón? ¿Te está costando ir adelante? No renuncies, que nadie robe tus sueños. Y voy a decir lo último en estos 8 minutos. ¿Cuál fue el problema de la generación de Noé? Si pones una música te agradezco. ¿Cuál fue el problema de la generación de Noé? Mire, escúcheme. Fue la idolatría por las cosas buenas de la vida. Dice que comían, que bebían, que se casaban, que se daban en casamiento. Pregunto, ¿es malo comer? No. ¿Es malo beber? No. ¿Es malo casarse? No. ¿Es malo darse en casamiento? No. La idolatría por las cosas temporales. Se involucraron tanto en las demás cosas que no tenían corazón para oír y obedecer a Dios. Más bien despreciaron a Dios. No estaba en la ecuación ni en su proyecto de vida. Y Dios habló. Y Dios estaba hablando a través de Noé. Y seguramente habló a muchos en los tiempos de Noé. Pero hubo uno que recepcionó y se hace aliado de él. El problema no fue en el hablar, el problema ha sido en el oír. Pero no hizo la diferencia, Noé hizo la diferencia. Un solo hombre recibió en su espíritu la voz de Dios y este hombre determinó destino. Yo no sé, pero quiero animar a aquellos que tarde se están enganchando con el Señor. No ocupes el resto de tu vida para lamentarte diciendo, ay, me hubiese gustado haberlo conocido antes. No, de donde estás, empieza a hacerlo. De donde estás, entrégate a Concho. De donde estás, vive para Dios. De donde estás, luce los dones que Dios te ha dado. De donde estás, busca, métete en la búsqueda del Señor. Porque Él te va a respaldar. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y apréndete esto, que un ministerio, 5 años vividos en la unción del Espíritu Santo equivalen a 50 años vividos en la carne. Así que no te atrape eso, que no te atrapen otros motivos para no hacerte parte del corazón de Dios. La gente ridiculizó a Noé. Noé hizo la diferencia. Noé fue un hombre de fe. Observen que en aquellos días no llovía y un loco se pone a construir un transatlántico de 150 metros de largo en el monte más alto de la ciudad, en el Ararat. Y su mensaje es, no es en el Ararat, ahí se posó, ¿no? Y su mensaje, ¿cuál era? Señores, era su mensaje. Señores, va a caer agua del cielo. ¿Qué? Si no había llovido. Y si ustedes se quieren salvar, construyan un arca para su futuro. Vengan, únanse al proyecto. Mire, este mensaje puede haberse llamado únanse al proyecto. ¿Sabe por qué? Miren, escuchen. Cuando Dios le da el sueño a José, dice que se ve él con sus hermanos cogiendo gavillas. ¡Wow!
Se ve él con sus hermanos, si se lo cuenta a sus hermanos. O sea, lo que les está diciendo es: tengo un sueño y un proyecto al que Dios me está llamando, y están incluidos ustedes. ¿Y sabe qué hicieron esos pajarones? Lo envidiaron, lo rechazaron, no se involucraron en el proyecto. Dijeron: no, si yo no voy primero, no voy. Como a veces pasa. No van en el proyecto por envidia, no van en el proyecto porque no, yo quiero ser el primero. Escúchame, los que Dios pone como primero a veces a cargo de algo son los que menos califican. Son los menos preparados que tú. Es que a Dios le plació nomás, punto. Dios, que tenía que haber testificado en mí con todos los estudios que tengo. No te preocupes dónde estés en el equipo de Dios, si eres defensa, si eres delantero, si eres arquero. El tema es que vayamos al mundial y ganemos la copa. Que la copa está ganada en el caso de la iglesia del Señor Jesucristo. Él es vencedor. ¿Qué hubiese hecho tú? Fíjate, los trataban de estúpido. ¿Por qué lo ridiculizaron? Noé vivía en un mundo que no era un mundo de fe. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Temor de Dios, no con miedo. ¿Y por qué Noé condenó al mundo de su tiempo? Porque la gente no podía recriminar a Dios diciendo: Señor, tú nos advertiste, pero no se podía creer. Porque cada vez que dijeran eso, Dios le iba a mostrar: y ese es como el 7 del curso. ¿Se acuerdan? Señorita, está difícil la prueba y la cosa. Pero aquí la Margarita se sacó un 7, po. La Mimi se sacó un 7. Y todo después le tienen mal a la Mimi, po. Durante 120 años vieron a ese hombre que no solo les predicó el llamado al arrepentimiento, sino que trabajó y estaba allí diciéndoles cómo tenían que hacer las cosas para salvar su futuro y tener vida. Hoy estamos abriendo casas. Abrir casas es la idea de Dios por todos lados. Estamos hablando a la gente, estamos diciéndole que hay un lugar de refugio, que hay un lugar seguro, un lugar, un arca, y esa arca se llama Jesucristo. Si traes a Cristo a tu familia, tu casa será un lugar seguro. Jesucristo te perdona, te transforma, te cambia la vida. Jesucristo te bendice. Amén. Vamos a parar aquí, continuará. Ya con más gente. Los que no vinieron hoy día se la perdieron. ¿Ya? ¡Wow! ¿Cómo le va a llamar al mensaje? Pónganse de pie, por favor, suba a los músicos. Yo quiero hacer un llamado. Que tú salgas de acá. Escúchame, es que este es lo más importante que quizás voy a decir, porque el cierre. Escúcheme, no quiero que esté desconcentrado en esto. Todos llegamos con muchos atados, con muchas, ¿cómo le llamamos? Madejados, amarrados, atados cuando venimos al Señor. Por un montón de cosas, por tu crianza, por abandonos, por separación de tus padres, por traumas, por accidentes, por enfermedades, no sé. Y cuando Él nos llama para hacernos de nuevo, pues. Pero ese es un proceso, Él te cambia en tu espíritu, pero tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos quedan y tienen que ir saliendo de a poco. Así que yo venía con mucha carga, con muchos nudos, po. A los 12 años escapé de mi casa, tuve un padrastro, me pegaba hasta por sospecha. A mi mamá también le pegaba.
viví en distintas casas, estuve en la droga. Así que yo llegué a una conclusión, yo sobro acá, pues mi mamá se metió con un hombre casado, soy el resultado de un adulterio. Yo soy un espermio chispoteado nomás, pues. Así que en los primeros años venía un querido hermano, se llama Rogelio Aracena, a la primera congregación. Yo he estado en 2 congregaciones nomás. Venía siempre y él tenía venía a la ciudad de Arica y él tenía un encargo de activar a los jóvenes y yo siempre me le pegaba a él. Y un día me invitó a tomar un jugo pues, en la calle. Vamos caminando ahí, el rico mango con leche. Y yo sé que el mango con leche era caro para mí en ese tiempo. Así que tomarme un mango con leche era solamente para la Navidad, una cosa así. Y él me dice, vamos caminando, y yo le voy contando mis cargas, pues, mis problemas. Pues. Y él me dice, sí, vete un juguito, me dice. Ya, yo dije, no sé si habrá agüita. Así con una cosa así, agüita. Sírvete. No sé qué. Ahí estaba trastabillando, que ojalá no fuera tan caro, una cosa así. Sírvete, hombre, me dice. Pide tu mango leche. Así que con miedo, pensando que lo podía desfinanciar todo el año a él, así pensaba en mi mente, pedí un mango leche. Y mientras él estaba tomando, y yo le había hablado de todas mis trancas, me dijo, y yo también estaba tomando jugo ahí con él, me dice, ¿sabes qué, Guillermo? En esta vida hay personas que son parte del problema y otros son parte de la solución. Y yo, me dijo, he escogido ser parte de la solución. Y yo me quedé pensando y dije, quiere decir que yo también puedo escoger ser parte de la solución, más si tengo a Dios. Y entendí que ser parte de la solución es hacerse cargo. Hazte cargo. Hazte cargo. Hazte cargo del otro. Hazte a veces cargo, no de todo el mundo. No eres asignado a todo el mundo. Hazte cargo de la amiguita que está mal. Hazte cargo del jovencito, si eres varón. Hazte cargo de lo que requiere alguna solución de tu parte. Hazte cargo del llamado que hacemos aquí en esta casa. Necesitamos hermanos mayores, líderes que se hagan cargo de otros, que los llamen, que le enseñen, que le enseñen a orar, le enseñen a buscar el versículo tanto, el capítulo, cómo se busca esta cuestión, cómo se encuentra. Hazte cargo. ¿Podría llamarse este mensaje? Hazte cargo. Levante su mano, por favor.